Bien, continuamos pues con el desarrollo del curso. En la parte introductoria, como habíamos visto, y al analizar las diferentes definiciones que nos han dado todos estos autores, estamos pues en asegurar que el derecho internacional privado es bastante amplio. Unos lo tienen como un conjunto de normas, un conjunto de principios, como parte del derecho internacional público, como parte del derecho público, como parte del derecho privado. Y verán, los enfoques son bastante amplios. Son bastante amplios los enfoques que se dan, porque el derecho internacional privado precisamente tiene esa amplitud, ¿verdad? No podemos negar que la amplitud del derecho internacional privado es bastante amplia. Ya en el breve bosquejo que dimos, llegamos a la conclusión que tiene relación con todas las ramas del derecho. Y esto pues lo hace particularmente importante. ¿Por qué? Dada su naturaleza, es que tiene relación con las demás ramas del derecho. Porque el derecho internacional privado no es un derecho que resuelva, es un derecho que ayuda a resolver. Por eso decíamos que sus normas son impero indicativas, no impero atributivas, como habíamos visto en las otras ramas del derecho, ¿verdad? Al hablar de derecho civil, derecho penal, estamos hablando de dos partes, ¿verdad? Hay derechos subjetivos y hay deberes jurídicos. Y hay un titular para los derechos y otro titular para los deberes. La norma de derecho internacional privado no va a llegar a eso. No va a llegar a eso. Y esto es lo que lo hace importante, ¿verdad? Que es una rama propia del derecho, autónoma. ¿Pero por qué va a ser autónoma? Porque en un momento determinado va a justificar, va a fundamentar a través de sus principios y reglas la aplicación de normas extranjeras en nuestro territorio. Normas jurídicas de importación o contrario censo. Normas jurídicas elaboradas bajo la soberanía guatemalteca aplicadas en otro territorio diferente, en otro país, en otro estado. Ahí le llamaríamos normas jurídicas de exportación. Normas jurídicas de exportación. Entonces, ven, tiene sus propios principios, su propia naturaleza, sus propias fuentes. Y es tan así que bajo la sombra del derecho internacional privado en Guatemala, una persona de 17 años va a poder contratar por sí, mientras otra persona de 19 o 20 posiblemente no. Porque vamos a ir atendiendo también a la capacidad de las personas, ¿verdad? Esto nos sigue desentrañando poco a poco, por eso estamos empezando desde el principio. Y esto es importante porque nos ratifica, nos refuerza en cuanto a aseverar que el derecho como tal o los sistemas jurídicos son productos culturales.
son productos culturales. Y por lo tanto, no se pueden, no puede ver por el momento, posiblemente pues la sociedad avanza y todo, posiblemente con el futuro ya, ¿verdad? Pero por el momento no se puede crear un código de derecho internacional privado único. Si partimos que es un producto cultural el derecho, cuando hablamos de derecho aquí, también nos remitimos a lo que son sistemas jurídicos, ¿verdad? Propios de cada país. No podemos unificar, porque hay otros países que cuentan con un sistema de valores diferentes al nuestro. Por ejemplo, ya en los países escandinavos, están tratando de cambiar los roles de los niños. A los varones les están enseñando educación para el hogar y cuestiones femeninas, y a las mujeres están tratando a las niñas, de inculcarles cuestiones que hasta el momento tenemos para los varones. Y hay niños que van con vestido, párvulos, parvulitos. Ellos no tienen criterio, pues. Es el criterio de los papás, no es el de ellos. Ya van con vestido. Como dice Cantinflas, va con tru-tru. Van ya al colegio. Por el momento, en nuestra sociedad todavía no se acepta esa cuestión. Que se le llama avance a la sociedad, en sociedad, eso es muy discutible. Para mí es muy discutible. Eso para mí no es avance, ¿verdad? Quien lo miran con avance, pero es sometido a discusión, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes creen que se ha avanzado en sociedad? ¿Verdad? Haciendo esas cuestiones. Y entonces a los niños ya se les deja ir con falda, con vestidos, si quieren ir, ¿verdad? Aquí todavía no. Pero es que en Holanda, desde 1970, ya se podía vivir en parejas del mismo sexo. Y eso, pues, en muchas sociedades, imagínense, bueno, la nuestra, pues, se deja llevar, ¿no? Nosotros somos una sociedad de paca, vamos copiando, que incluso tenemos mucha influencia, hasta mucha influencia mexicana, ¿verdad? Mucho nuestro idioma está influenciado por la jerga mexicana. Pero hay países que están mucho más desarraigados a ello. Por ejemplo, los países musulmanes. Ven ustedes ahora en el Mundial de Qatar, ¿verdad? Están prohibiendo las manifestaciones homosexuales públicas. Y ahí si nadie dice nada, pues porque es Qatar, ¿verdad? Porque fuera Guatemala la estuvieran despedazando ahorita. Y es ahí donde venimos otra vez a caer en aquello de decir que el derecho internacional muchas veces es diferente en la teoría, en lo jurídico y en lo real, ¿verdad? Entonces son cuestiones pues que se vienen dando y situaciones que vas a tener que vivir y resolver. Otro problema que se avecina es, y eso posiblemente le toque a usted ya, primero Dios, se harán de abogados, un problema social que se está dando hoy por hoy. Yo creo que todos nosotros tenemos familiares en los Estados Unidos. Hay millones de guatemaltecos en Estados Unidos. Muchos de ellos, muchas personas ya tienen un nuevo vínculo matrimonial allá en los Estados Unidos, sin haber disuelto el de acá. ¿Cómo lo logran? No sé, no me pregunten. Pero yo sé de algunas personas que ya están casadas allá y no han disuelto su vínculo matrimonial aquí en Guatemala. ¿Qué va a suceder cuando esa persona fallezca? ¿Qué va a suceder si esa persona regresa o la deportan? Y con las sucesiones, ¿qué irá a pasar? ¿Cuál vínculo matrimonial se le reconocerá? ¿Y los hijos? ¿Y si hay menores? ¿Y si hay hijos especiales? Ese es un problema, es una bomba de tiempo que está ahí, jóvenes.
que aparte de lo jurídico va a golpear en lo social duramente, ¿verdad? Y con esas nuevas costumbres que están queriendo introducir, estamos complicando más la situación, ¿verdad? Hijos adoptados por personas de parejas igualitarias. Si no reconocemos aquí este tipo de vínculo, ¿qué sucederá? Bien, entonces hay que plantear el problema del derecho internacional privado. ¿Cómo lo planteamos? Lo podemos plantear de un punto de vista jurídico, ¿verdad? De un punto de vista jurídico. Vemos pues que existe la norma jurídica como tal. Esa norma jurídica tiene, para ser aplicada, debe tener existencia, una existencia actual. Porque fíjense cuántas constituciones tenemos nosotros. Pero ¿cuál es la que prevalece? ¿Cuál es la que se aplica hoy por hoy? ¿Por qué? Porque está en vigencia. Esa es la ventaja. Y ese es el fundamento, ¿verdad? Que le da positividad a las normas jurídicas contenidas en la Constitución de 1985. Entonces, la norma jurídica, como tal, tiene existencia, ¿verdad? Tiene un ámbito de existencia. Ese ámbito puede ser en dos campos diferentes. En el ámbito temporal y en el ámbito espacial. Entonces hablamos de vigencia temporal de la ley. Cuando decimos vigencia temporal de la ley, ¿a qué nos estamos refiriendo? El tiempo durante el cual una norma es de obligatorio cumplimiento. Una norma se aplica a los hechos en ella contenidos, ¿verdad? Ni antes ni después. Eso es su ámbito temporal de vigencia. Y el ámbito espacial es la circunscripción espacial en la cual tiene aplicación una norma. Entonces, espacio y tiempo son los elementos que constituyen la vigencia de una norma. ¿Qué quiere decir? Que una norma jurídica es obligatoria por un tiempo determinado y en un espacio específico, también determinado. En el ámbito temporal, se puede dar el problema, ¿verdad? Que se promulgue otra nueva ley o dos, ¿verdad? Normas en espacios diferentes de creación puedan legislar sobre un mismo hecho con diferentes consecuencias. Eso no puede existir en un ordenamiento jurídico. Entonces, la ley nos da la pauta de cómo, ¿verdad?, pueden resolverse ese problema. Y se resuelve a través de la soberanía legislativa del Estado. Y el Estado pues nos va a indicar, ¿verdad? Ustedes ahí nos indican, ustedes ya vieron este tema, ¿verdad? ¿Qué sucede, ¿verdad?, cuando una ley se promulga, una ley nueva sobre hechos ya legislados? Incluso se habla de irretroactividad de la ley, ¿verdad? Hablando de la ley en el tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre con los hechos que se suscitan durante el transcurso de vigencia de una norma? ¿Verdad? Caen sobre esa norma, incluso podría llegar hasta sus efectos, podría, ¿verdad? Entonces, los problemas relacionados con la aplicación de leyes en el ámbito de su vigencia temporal se le denomina conflicto de leyes en el
tiempo. Y es el Estado, en ejercicio de su soberanía, el que resuelve esas situaciones. Como ven, aquí nosotros en la ley de lo mismo judicial, ¿verdad? Lo tenemos, ¿verdad? A través de una ley ordinaria y nos va resolviendo ese problema. Pero también no nos olvidemos que la ley tiene un ámbito espacial de validez. A eso se llama la vigencia espacial de la norma, ¿verdad? Y aquí estaríamos hablando en el espacio, al hablar de vigencia espacial, estamos también asegurando de la existencia de diversos sistemas jurídicos. Cuando nos referimos a sistemas jurídicos, nos estamos refiriendo al corpus juris, ¿verdad?, de cada estado, a su legislación, ¿verdad?, a sus normas jurídicas, a su sistema jurídico, ¿verdad?, plasmado en diferentes códigos. Entonces, ¿verdad?, al existir una circunscripción espacial, estamos diciendo que las normas no tienen aplicación indefinida en el espacio, en el ámbito, ¿verdad?, del planetario. Tienen sus límites. Y entonces, aquí sí podemos asegurar algo, que en el mismo tiempo existen diferentes preceptos legales relativos a los mismos hechos. Al asegurar que hay vigencia espacial de la norma, estamos asegurando que en cuanto al espacio, la aplicación de la norma jurídica tiene límites. Bueno, y si tiene límites, ¿verdad?, podemos asegurar que hay diferentes sistemas jurídicos. Y si hay diferentes sistemas jurídicos, podemos asegurar también de la existencia en el mismo tiempo de preceptos jurídicos legales, ¿verdad?, relativos a los mismos hechos. Me explico. Hay diferentes preceptos jurídicos relativos al matrimonio, en atención al espacio, viviendo en el mismo tiempo, pero en diferente espacio. Eso sí puede ser. Y eso sí puede darse. Y eso sí es factible de que suceda, ¿verdad? Que coincidan en el tiempo, pero no en el espacio. El matrimonio, por decirles algo. ¿Será que existe jurídicamente, legislativamente, ordinaria y constitucionalmente el matrimonio en México? Lo existe en Salvador, en Honduras, en los Estados Unidos, en Guatemala. Pero ¿serán idénticas las normas, las leyes respecto al matrimonio en todos estos países? No, no son idénticas. En cuanto a la capacidad, en cuanto a la forma, en cuanto a los efectos, en cuanto a su disolución, en cuanto a sus fines, puede cambiar, ¿verdad? Entonces existen diferentes preceptos jurídicos relativos a los mismos hechos, pero que pertenecen a sistemas jurídicos diferentes. ¿Qué quiere decir esto? Que cuyos ámbitos espaciales de vigencia son distintos. Pero es importante tener esta conciencia de la doble vigencia de la norma, temporal y espacial. Porque como ven, en lo espacial no pueden coexistir, ¿verdad? Pero en lo espacial sí, en lo temporal no, ¿verdad? En lo espacial sí.
porque existen diferentes soberanías. Y eso nos da la explicación, ¿verdad? Nuestro sistema jurídico, el sistema jurídico de Guatemala es soberano. Y Guatemala puede legislar el matrimonio como mejor se adapte a su sociedad. Y nadie puede venir a dictarnos parámetros de legislación. Ni nosotros podemos ir a ningún otro estado a ir a imponerles parámetros de legislación, aunque lo consideremos bueno. Entonces, es una realidad que existen diferentes preceptos jurídicos relativos a los mismos hechos que coinciden en el tiempo, pero no en el espacio. Y entonces puede darse el caso que surjan conflictos de leyes en el espacio. Vamos a poner este conflicto entre comillas, porque como vamos a ver, conflicto realmente no va a haber, porque no pueden haber conflictos de soberanía, nunca. Si no, teníamos que dilucidar cuál soberanía es mejor, cuál soberanía prevalece, no puede prevalecer ninguna soberanía sobre otros, ¿verdad? Entonces dice aquí el autor, se ha dicho que la expresión conflicto de leyes no es correcta, ¿verdad? Porque tratándose de problemas de aplicación de normas de diferentes sistemas jurídicos, o sea, normas de diferentes países, ¿verdad? De diferentes estados, hablar de conflicto entre preceptos de dichos sistemas equivaldría a aceptar la existencia de una pugna entre soberanías. Y no puede existir pugnas entre soberanías, ¿eh? En la aplicación de la ley. Entonces, citando a Fiore, dice, pensamos que sería preferible emplear el término problemas sobre autoridad extraterritorial de la ley, cuando se aplica extraterritorialmente una norma. Porque lo que en realidad se trata, cuando tales cuestiones se presentan, que dos que confluyan en una misma relación jurídica, en una misma situación jurídica, preceptos legales de dos sistemas diferentes. ¿Qué es lo que debemos resolver? Es saber si determinada ley que en principio se aplica, en principio se aplica entre el ámbito espacial del sistema jurídico al que pertenece, podría también aplicarse fuera de ese ámbito. Bueno, esta ley es de Salvador. ¿Se podrá aplicar aquí en Guatemala? Esa es nuestra pregunta que debemos que resolver. Entonces dice, es decir, determinar la autoridad extraterritorial de la ley. Eso es lo que nos toca en derecho integral privado, saber si se aplica o no esa norma, ese precepto. Y para determinar ello debemos de agotar, como decimos, la fase del derecho internacional privado, aplicando sus principios, sus reglas, sus normas, ¿verdad? Los llamados conflictos de leyes en el espacio se van a reducir siempre a establecer el carácter territorial, o sea, que se aplica toda nuestra norma aquí, o extraterritorial de otra norma que se puede aplicar en lugar de la nuestra, ¿verdad? En un caso determinado. A eso se reducen los conflictos, ¿verdad? Si determinado precepto solo se aplica en su lugar de origen o también puede aplicarse fuera. Porque vemos, pues, que en principio, y esto es muy importante, quiero que lo aprendan bien, lo comprendan bien, en principio, todas las cámaras legislativas crean leyes, legislan, ¿verdad? Desarrollan la soberanía legislativa del Estado, creando preceptos jurídicos, ¿verdad? Pero esos preceptos jurídicos se van a aplicar dentro del territorio de esa Cámara Legislativa. ¿Qué queremos decir? Que el Congreso de Guatemala crea leyes, ¿verdad? Eso lo sabemos todos nosotros. Y que esas leyes, ¿dónde se van a aplicar? ¿Dónde tienen vigencia espacial? En el territorio de Guatemala. Ese será su ámbito
vamos a ponerle comillas, normal de vigencia espacial. Su ámbito natural de vigencia espacial. En principio, ¿verdad? Porque en ciertos casos, ¿verdad? Podemos decir natural, normal, porque en ciertos casos también se admite la posibilidad de que la ley obligatoria en nuestro territorio se aplique también fuera de Guatemala. Un ejemplo, la mayoría de edad, ¿verdad? ¿Qué dice el Código Civil? Se adquiere la mayoría de edad a los 18 años. Entonces la persona es totalmente capaz. Va a ser capaz aquí, en la China, en los Estados Unidos, en Japón, en Brasil, en Argentina. La capacidad es parte del estatuto personal. Y ese no nos abandona nunca. Entonces, por ejemplo, si un guatemalteco llega a un estado donde la mayoría se adquiere a los 21 años, ¿qué dice el derecho internacional privado? Dice, bueno, el estado y la capacidad de las personas se rigen por su ley personal. ¿Y cuál es su ley personal? Guatemala. ¿Y qué dice Guatemala? Él es mayor de edad. Entonces, cuando aceptan la capacidad de un guatemalteco en otro estado, están aplicando una norma extranjera, una norma de Guatemala, ¿se dan cuenta? Ya, estamos aplicando. Entonces ahí ya estamos viendo la autoridad extraterritorial de nuestra ley, ¿verdad? Entonces, la validez, ¿verdad?, del sistema normativo constituye un orden jurídico estatal, así dice Kelsen. Se circunscribe, dice Kelsen, a determinado territorio. Es que ese es el principio básico, ¿verdad? Se circunscribe a determinado territorio. En principio, ¿verdad? Los hechos que regulan las normas jurídicas, ¿verdad?, deben ocurrir en el territorio, en un territorio determinado. El de Guatemala en todo el territorio nacional. ¿Por qué? Porque es importante tener esto presente. Porque únicamente aceptando ese principio podemos asegurar la existencia simultánea de varios sistemas jurídicos, de varios órdenes jurídicos. Si los preceptos de Guatemala se fueran a aplicar en todo el mundo, todos los preceptos, no habría problema. ¿Lo que sucedería? Tenemos que aceptar la aplicación de todos los sistemas jurídicos del mundo. Sería una crisis, ¿verdad ustedes? Solo ciertas cosas pueden aplicarse. No todo, ciertas. ¿Pero por qué? Porque estamos conscientes que los sistemas jurídicos pertenecen a su territorio nacional y ahí se quedan. Entonces, teniendo esa conciencia, sabemos que cada país encierra su sistema jurídico en sus fronteras. Y solo aceptando esa verdad, podemos asegurar la coexistencia espacial simultánea de varios sistemas jurídicos. Y aquí está el derecho internacional privado. Sin embargo, aún teniendo esa realidad, existe la posibilidad, ¿verdad?, al tener esa limitación espacial, puede darse la posibilidad de una colisión por situaciones especiales, ¿verdad?, particulares, una colisión entre normas de diferentes sistemas jurídicos. Por eso existe el derecho internacional privado, porque existen limitación espacial, ¿verdad?, en la vigencia de las normas. ¿Verdad?
Esta limitación del ámbito espacial de validez no deriva de modo alguno de la esencia de la norma, ¿verdad? Sino de la situación de hecho que se da. Como le decía yo, en estas personas que salimos nosotros, ¿somos o no mayores de edad? ¿Somos o no mayores de edad? Bueno, sí, si nos cataloga mayores de edad, tenemos plena capacidad. Y esa plena capacidad en el ámbito internacional privado se le llama derechos adquiridos. Y hay un principio que se llama respeto internacional de los derechos adquiridos. Yo adquirí el derecho por mi edad a la capacidad como adulto, ¿verdad? Entonces, hay una concurrencia necesaria de legislaciones. No puede evitarse. Tendríamos que renunciar a nuestra soberanía legislativa para homogenizar a todo el mundo, ¿verdad? Como digo, puede que algún día se llegue, pero por el momento estaban muy lejos. Entonces, la existencia de los problemas que he venido hablando es consecuencia necesaria de la pluralidad de legislaciones en el ámbito, para nosotros en el ámbito internacional, pero incluso ustedes fíjense que en los estados federales se da también a lo interno de los estados federales. Si usted lee el libro de México, por decirles algo, dice el Código Civil del Distrito Federal, el Código Civil de Jalisco, el Código Civil de así. Imagínense, todavía ahí hay más problemas. Entonces dicen, como la actividad de las personas, y esto es un hecho, esto va acompañado de un hecho social, que es el siguiente. La actividad de las personas no se queda siempre, ¿verdad?, en el ámbito espacial de vigencia del Estado al que pertenece. Nosotros nos encontramos aquí, pero tenemos familiares que ya salieron del país y se fueron a vivir a otro país. Esto activa el derecho internacional privado donde nuestros connacionales se encuentren, ¿verdad? Puede desarrollarse esa actividad en territorio ajeno o una relación con personas de diferente nacionalidad. ¿Será que aquí puede contratar un brasileño con un argentino aquí en Guatemala? ¿Podrán? ¿Un ecuatoriano con un salvadoreño? ¿Podrán? Sí pueden, siempre dilucidando todas esas cuestiones, todas esas aristas que hay, ¿verdad? En principio sí podría. Entonces vemos, resumiendo, que el Estado, que Guatemala no es el único Estado en el mundo, que hay muchos estados con soberanía, con población, con territorio. Y cada estado en el ejercicio de soberanía crea su sistema jurídico. Sistema jurídico que en principio se circunscribe al territorio nacional de cada cámara legislativa. Y esto nos da la certeza de que existen pluralidad de legislaciones, conviviendo en el tiempo, mas no en el espacio. Entonces, al momento de suscitarse una colisión entre normas de diferentes sistemas jurídicos, ¿qué nos toca indagar y determinar? La autoridad extraterritorial de una norma. ¿Qué quiere decir? Debemos determinar si una norma puede aplicarse fuera de su ámbito natural de vigencia espacial, es decir, fuera de su territorio, ¿verdad? Porque sabemos que tienen limitación de ámbito espacial. ¿Y esto cuándo se da? Cuando en la relación jurídica existe el elemento extranjero. Solo ahí, ¿verdad? Cuando se da el elemento extranjero. Venido a esto, podemos concluir en lo siguiente.
¿Cuáles son las cuestiones a las que les va a poner importancia el derecho internacional privado? ¿Cuál creen ustedes? 3 problemas fundamentales de todo lo expuesto. Y vamos a adoptar la posición latina, porque existe la posición anglosajona y la posición alemana, que tienen diferente enfoque, parecido, pero no es igual. La latina, que la que decimos nosotros, y es la que compartimos, dice, bueno, todo esto, sacamos una conclusión. El derecho internacional privado se va a ocupar de 3 problemas fundamentales. ¿Cuáles son esos problemas fundamentales? El primero, el problema de la nacionalidad. Estamos hablando de elemento extranjero, ¿verdad? Que es el aspecto medular del derecho de privado, el elemento extranjero. Entonces, el primer tema, la nacionalidad. El segundo gran problema del que se ocupa el derecho internacional privado va a ser el problema de la condición jurídica de los extranjeros. Condición jurídica de los extranjeros. El problema de la condición jurídica de los extranjeros. ¿Y cuál sería el tercer? Vamos a ver si usted ya, ¿quién me contesta? ¿Cuál sería el tercer problema de todo lo que hemos expuesto? ¿Quién me expondría el tercer problema? Vamos a buscar una ley por acá. De todo lo expuesto, ¿cuál cree ustedes que dice? Ya vimos 2 problemas cardinales, ¿verdad? Tenemos 2 problemas cardinales que estudia el derecho internacional privado. El problema de la nacionalidad. El segundo problema es el problema de la condición jurídica de los extranjeros. ¿Cuál sería el tercer problema? Ese es el más importante. Estos 2 son importantes, son 3, pero el más importante ¿cuál sería? ¿La ciudadanía, Lick? Pues vamos ahí que más o menos directo con lo que es nacionalidad, ¿verdad? Ah, ok. Sí. Gracias por su intervención. Un problema medular. Bueno, entonces. ¿El ámbito espacial, Lick? ¿No? ¿El ámbito espacial? Más o menos por ahí vamos. Se acerca bastante, muy bien. ¿La residencia? No. Es parte, pero no. La población. Miremos. ¿Sí? ¿Cuál sería? Tal vez la preeminencia del derecho internacional sobre el derecho nacional, licenciado. Más o menos, lo digo con otras palabras, pero por ahí va. Sí. Muy bien, el compañero se acercó bastante. ¿Así? La soberanía. Va aproximado, pero entonces les voy a decir, el tercer problema, y que es el problema más importante, digamos, no es el único, no es el único, pero es el más importante, es el problema del conflicto de leyes en el espacio. Ese es realmente el problema medular del derecho internacional privado, el conflicto de leyes en el espacio. Y ahora, ¿cómo se plantea ese problema? A través del ámbito de la vigencia espacial de la norma jurídica y de la soberanía legislativa de los estados. ¿Y por qué? Ahora decimos, ¿por qué estos 3 problemas? ¿Verdad? ¿Por qué el problema de la nacionalidad es importante? Porque con base, ¿verdad?, a este problema surge algo muy importante. Primero, debemos determinar qué es nacionalidad.
¿Qué es nacionalidad? En términos generales, ¿verdad? Pues eso lo vamos a ver después. La nacionalidad básicamente es un vínculo. Es un vínculo, ¿verdad? Por el momento, vamos a decir jurídico-político, pero es más amplio. Cuando miremos la nacionalidad vamos a ver que es mucho más amplio. Pero para no enredarnos mucho, vamos a dejarlo ahí. Pero con la conciencia que es más amplio, ¿eh? Es un vínculo jurídico-político entre un Estado y una persona determinada. O sea, la nacionalidad suya es únicamente suya con el Estado de Guatemala. Ahí no está ni su abuelita, ni sus papás, ni sus hermanos, ni su esposo, ni su novio, ¿verdad? Ni sus hijos. No, es entre usted, únicamente usted y el Estado de Guatemala. Pues es exclusivista, ¿verdad? Ya la nacionalidad de su señor padre, de su señora madre, con Guatemala es de ellos, con el Estado de Guatemala. O de sus hermanos también con el Estado de Guatemala, o de sus hijos, si ustedes tienen hijos, también de sus hijos, no es de parte suya, no, es solo suyo con el Estado de Guatemala. ¿Verdad? Es la nacionalidad, es ese vínculo, ¿verdad? Político, jurídico, entre, ¿verdad? Una persona y un Estado. ¿Y qué tiene de importancia eso, jóvenes? Para el derecho internacional privado. En primer lugar, debemos determinar a quienes se les reconoce ese vínculo entre el Estado de Guatemala, ya poniendo el ejemplo nuestro, y nosotros. La ley nos dice quiénes van a ser. México dirá quiénes van a ser mexicanos para México. Yo no sé qué dice México, pero México tiene resuelto ese problema. ¿Quiénes son mexicanos? Honduras también ha determinado quiénes son hondureños. Ecuador, Argentina, en Europa. Y Guatemala también tiene determinado quiénes son guatemaltecos. ¿Por qué es importante determinar quiénes son guatemaltecos? Porque eso nos otorga una nacionalidad. Y con base en este vínculo jurídico-político entre un Estado y una persona determinada, hay dos clases de personas, ¿verdad? Desde el punto de vista de este vínculo, las personas se dividen en dos: nacionales y extranjeros. Nacionales y no nacionales. Los no nacionales son los extranjeros. Bueno, ahí vimos quiénes son nacionales. Ahora, ¿quiénes son extranjeros? Eso es importante determinar para el derecho internacional privado. ¿Quiénes son nacionales? Bueno, ¿y quiénes son extranjeros? Ahora la pregunta es, ¿por qué? Sí, Marcel Urizar. Licenciado, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes. Les saludo, Sí. Marcel. Licenciado, el artículo 144 constitucional lo dice. Así es. Dice, nacionalidad de origen. Son guatemaltecos de origen los nacidos en el territorio de la República de Guatemala, naves, aeronaves guatemaltecas y los hijos de padre o madre guatemaltecos. Nacidos en el extranjero, se exceptúan los hijos funcionarios diplomáticos y de quienes ejercieran cargos legalmente equiparados. A ningún guatemalteco de origen puede privársele de su nacionalidad. O sea, ahí está definido, licenciado. Correcto, el compañero sí nos ha dicho exactamente a quiénes puede considerar guatemaltecos, ¿verdad? El artículo 144 constitucional nos lo aclara perfectamente. Ese artículo lo vamos a analizar posteriormente, ¿verdad? Como ven, solo les quiero aclarar y adelantar acá que Guatemala sigue las dos corrientes existentes para determinar la nacionalidad: el jus sanguíneo y el jus soli, el derecho a la sangre y el derecho del suelo. Guatemala es muy amplia en ese sentido, ¿verdad? ¿Por quienes solo siguen el derecho del suelo, el jus soli? Los nacidos aquí únicamente, nada más. Los nacidos afuera son extranjeros. Pero Guatemala no, dice, puede ser por la sangre y puede ser por el territorio, ¿verdad? Sigue estas dos corrientes. Y con base en esto, podemos determinar
quienes son extranjeros. Ahora la pregunta es, ¿qué importancia para nosotros tiene determinar a las personas en nacionales y extranjeros? Porque le podemos reconocer a los extranjeros todos los derechos que nosotros como guatemaltecos tenemos con Guatemala. Sería justo. Alguien que venga solo un mes aquí y tenga los mismos derechos frente a Guatemala que nosotros. Que incluso gente que ni les interesa si gana o no nuestra selección de fútbol, por decirles algo tan elemental, con los mismos derechos nuestros. No es posible. Y muchas veces al extranjero se le vedan derechos que nosotros gozamos y no hay violación a los derechos humanos. Entonces, un extranjero, por eso es extranjero, por eso se dividen las personas en nacional y extranjero, porque los nacionales, nosotros como guatemaltecos, se nos reconoce un cúmulo de derechos y obligaciones propios de guatemaltecos, que no se le pueden reconocer a los extranjeros. Pues nosotros adquirimos derechos especiales. Por ejemplo, podríamos ver el derecho a petición. El derecho a petición dice, los habitantes de la República de Guatemala tienen derecho a dirigir individual o colectivamente peticiones a la autoridad. Dice los habitantes. Ese es el derecho a petición. Pero Guatemala tiene otro derecho de petición diferente. Está el derecho de petición en materia política. Y miren lo que dice aquí. El derecho de petición en materia política corresponde exclusivamente a los guatemaltecos. Fíjese, exclusivamente a los guatemaltecos, dice el artículo así claramente. Este es un privilegio que nosotros tenemos en nuestro país por nuestra calidad de nacionales. Es decir, que un extranjero no tiene derecho a petición política. Por eso es importante determinar quién es un nacional y quién es un extranjero. Porque el extranjero va a tener un cúmulo de derechos propios del extranjero y un cúmulo de obligaciones propios del extranjero. Posiblemente no va a tener obligaciones como las nuestras frente a Guatemala, pero va a tener un cúmulo de obligaciones. Ese cúmulo de obligaciones, ese cúmulo de derechos es importante en el derecho internacional privado. Puede contratar, puede comprar, puede comprar por sí mismo. Imagínense que viniera un extranjero a querer comprar un bien. Él ya tiene, póngale 40 años. Ya es, por lógica, es capaz en cualquier parte del mundo. Es una persona adulta, ¿verdad? Viene extranjero, tiene su posición económica y le gusta un bien inmueble situado en Guatemala. Va a su oficina, le dicen con el dueño del bien, miren, a este extranjero le gusta un bien y lo quiere comprar. Usted que ya tiene 40 años, bueno, y determinamos que es capaz. ¿Cuánto pide usted por su propiedad? Yo pido pues 100,000 quetzales, por decirles algo. Yo los tengo, dice el otro. Bien. ¿Qué podría impedir que este extranjero comprara el bien inmueble? Que estuviera fijado en la faja de los 15 kilómetros de las fronteras. Artículo 123 de la Constitución Política. Solo los guatemaltecos de origen, el artículo que leía el compañero, artículo 144, solo guatemaltecos de origen o las sociedades cuyos miembros tengan las mismas calidades, son las sociedades con miembros guatemaltecos, podrán ser propietarios o poseedores de inmuebles situados en la faja de 15 kilómetros de ancho a lo largo de las fronteras.
Entonces, mire, señor extranjero, disculpe, usted tiene capacidad, usted tiene el dinero, tiene toda la intención de comprarlo y el propietario que es guatemalteco la necesidad de venderlo, pero no puede hacerse ese contrato. Usted es extranjero y tiene limitación constitucional para ser propietario en bienes inmuebles situados en la faja de 15 kilómetros. Y el inmueble que usted quiere adquirir queda precisamente ubicado en esa zona. ¿Se dan cuenta? El derecho de propiedad privado nos ha dilucidado esa situación. Entonces, es el siguiente problema. La condición jurídica de los extranjeros. Determinar qué derechos puede ejercer, qué obligaciones se le pueden exigir. ¿Qué obligaciones se les pueden exigir? A eso se le llama condición jurídica de los extranjeros, ¿verdad? Pero aparte de derechos, también garantías individuales puede gozar. Un extranjero, ¿verdad?, puede ejercitar determinados derechos, puede gozar de determinadas garantías individuales y se les pueden exigir determinadas obligaciones. Se le podrá exigir que preste servicio militar. El delito de traición a la patria, ¿verdad? ¿Sí? El delito de traición a la patria. Ese delito, a mí como guatemalteco, solo Guatemala me lo puede exigir, únicamente Guatemala, ningún otro país. Puede hacer cualquier otro delito, menos traición a la patria. Pero Guatemala sí. Aunque hagamos lo mismo contra otro país, no va a ser el mismo delito. ¿Por qué? Por nuestra condición de nacional. Y esa va a ser la condición jurídica de los extranjeros, que es el siguiente problema, ¿verdad? ¿Qué derechos se le puede reconocer a un extranjero? ¿Qué libertades puede gozar? ¿Y qué obligaciones se le pueden exigir? Como ven, esos temas que propusimos vienen desarrollándose en forma secuencial. El primer problema, la nacionalidad. Hay personas ahí. Bueno, ¿quiénes son nacionales y quiénes son extranjeros? El primer problema. Lo tenemos que determinar. Ya vimos cómo puede determinarse, ¿verdad? Con base en la ley. Pero una vez determinado ese problema, ustedes son nacionales y ustedes extranjeros, viene otro problema. ¿Cuál es la condición jurídica de ellos? Por ejemplo, a una persona que en calidad de turista, aunque sea extranjero, no se le pueden reconocer los mismos derechos que a un residente. Los dos son extranjeros, como ven. Pero ¿qué condición tiene cada uno? Esa condición va a cambiar el panorama en el cual se encuentren. Aunque sean extranjeros los dos, pero su estatus migratorio les proporciona diferentes ámbitos de derechos y ámbito de obligaciones. ¿Y eso qué lo va a determinar? El derecho internacional privado. ¿Hasta dónde pueden ejercer sus derechos? ¿Puede comprar? ¿No puede comprar? ¿Dónde está el bien? ¿Ah? ¿Qué forma desea? Por Estados Unidos hay unos proyectos inmobiliarios que solo con la factura se prueba la propiedad. Aquí en Guatemala eso no es suficiente, ¿verdad? Y así pues van cambiando las cuestiones. Entonces, al determinar la condición de extranjería de una persona, viene ese problema, el cúmulo de derechos y obligaciones. Y entonces surge el otro problema, el conflicto de leyes en el espacio. ¿Verdad? Entonces, para dilucidar estos problemas, empecemos quién es nacional, quién es extranjero, condición jurídica y el conflicto de leyes en el espacio. Y entonces, esta es otra situación. Este problema de la condición jurídica de los extranjeros debe resolverse de acuerdo con la legislación de cada país. Guatemala tiene
tiene algunos parámetros para resolver esos problemas. Por ejemplo, en la ley del organismo judicial nos dice estatuto personal. Ya vimos, ¿qué integra el estatuto personal? El estado y la capacidad de las personas. Dice, el estado y la capacidad de las personas y las relaciones de familia, fíjense, se rigen por la ley de su domicilio. Entonces decimos, bueno, este canadiense que tiene 17 años, eso no es mayor de edad. ¿Qué nos dice el derecho internacional privado? Vaya a su ley personal. Pero Guatemala tiene como ley personal el domicilio. Entonces vamos a su domicilio. ¿Dónde ¿verdad? Vive? ¿Dónde tiene fincados sus intereses? Posiblemente asentada su familia y posiblemente sea el lugar donde nació. Y vamos a su ley personal. Y la ley personal nos dice, bueno, ley de Canadá, ¿verdad? Para usted una persona de 17 años es o no es considerada mayor de edad y capaz. Una vez no tenga problemas médicos, ¿verdad? Mentales o de otra índole. Entonces dice, sí, para nosotros es capaz. Una persona de 17 años ya adquirió su mayoría de edad y él pues tiene su identificación ahí y su pasaporte. Para nosotros es mayor de edad. Entonces, como Guatemala acepta la ley de domicilio, ahí está domiciliado, y dice que es mayor de edad, Guatemala aceptará en aplicación del derecho de edad privado que esta persona ya es capaz. Pero puede ser otro caso, que tenga 19 años. Bueno, nosotros a los 18 adquirimos mayoría de edad y tenemos duda. Y vamos al país de origen, al país de su domicilio, y le decimos, mire, esta persona tiene 19 años cumplidos. ¿Será que es capaz? Entonces nos responde, miren, aquí la mayoría de edad y la capacidad plena se adquiere a los 21 años. Y como Guatemala se rige por la ley del domicilio, debe respetar ese principio. Aquí lo está diciendo y nuestra propia legislación dice, miren, respeten la ley de domicilio. Lo que diga el domicilio con relación al estatuto personal, debemos aceptarlo. Entonces no es capaz. ¿Ves? El de 19 no es capaz y el de 17 sí. En aplicación de los principios y normas del derecho internacional privado. Ahí es donde ya se empieza a dilucidar el conflicto de leyes en el espacio. Y ahora ya hay pues de esto, ¿verdad? Bueno, este es planteamiento del problema del derecho internacional privado desde el punto de vista jurídico. Pero también lo podemos plantear desde el punto de vista sociológico. Ustedes van a ser licenciados en sociología, ¿no? Ciencias, sí, ciencias jurídicas y sociales, ¿no? No sociología, sino en ciencias sociales. Debemos saber sociología también. ¿Cómo plantearían ustedes? Ya planteamos el problema del derecho desde el punto de vista jurídico. Ahora, ¿cómo lo plantearían ustedes desde el punto de vista social? Vamos a ver. ¿Qué nos dicen? Ya vieron, este curso les va a abrir a ustedes la mente. Les va a hacer pensar. Esta es la diferencia de este curso, no es tan mecánico. Y nosotros a esta fecha estamos convencidos de que el razonamiento concreto es lo recomendable para el abogado y no. Nosotros tenemos un razonamiento lógico flexible, ¿verdad? ¿Cómo plantearían ustedes el problema desde el punto de vista sociológico? Ya les dimos la idea de cómo se plantea desde el punto de vista jurídico. Y desde el punto de vista social, el hombre, la persona humana. Ahí estamos, ¿verdad? Bueno, en primer lugar,
debemos aceptar, ¿verdad?, que Guatemala no es el único país del mundo, ¿verdad? No somos el único país en el mundo. ¿Y qué nos hace diferente de los demás países, jóvenes? Sus elementos, ¿va?, su territorio, su soberanía, que es diferente, su población, pero vamos más allá, sus costumbres, ¿verdad?, su identidad, su nacionalidad, ¿verdad?, de constituida. En principio a nosotros no nos interesa si cuando juegan, ¿verdad?, el deporte, por no ir tan lejos, ¿verdad?, nos da igual si pierde o gana otros países, pero si Guatemala está ahí participando, tenemos un interés directo, ¿verdad?, en que gane, en que jueguen bien, que no los goleen. Esa es parte de nuestra nacionalidad, porque decía, como yo le decía, el vínculo es más que jurídico y político, ¿verdad? Bueno, aquí entonces, ¿cómo era ese conflicto desde el punto de vista social? Dice, no, no es un conflicto, ¿verdad? ¿Cómo se plantea el derecho internacional privado, el problema del derecho internacional privado desde el punto de vista sociológico? Entonces, en primer lugar, debemos aceptar que Guatemala no es el único país del mundo. ¿Y por qué podemos asegurar eso? Porque podemos diferenciarnos, ¿verdad? Podemos diferenciarnos fácilmente de otros conglomerados sociales por sus fronteras, por sus tradiciones, por sus costumbres, por su sistema jurídico, etcétera, ¿verdad? Entonces vemos que por eso se diferencian esos, pero cómo van creciendo, cómo van naciendo esas diferencias. Entonces vemos que la persona humana tiene un ciclo de vida, ¿verdad? La persona humana nace. Y aquí es donde viene lo importante, ¿verdad? Nace la persona humana y empieza a coexistir dentro de un ambiente social. En primer lugar, se irá a relacionar directamente, principalmente con su señora madre, ¿verdad? Con la madre. Los bebecitos ya conocen a la mamá, ¿verdad? Su voz, hasta el olor, ¿verdad?, de la madre. Lo saben los bebecitos, lo conocen y diferencian a su mamá, aunque sean bien pequeñitos. De ahí el papá, ¿verdad?, si se relaciona bastante con él, si es responsable, ¿verdad?, ya está ahí. Después, los abuelitos, la familia. ¿Y cuál es lo importante acá? Aquí, ¿qué es lo importante? Que en esta relación, pues él va tomando diferencias, ¿verdad? Va obteniendo diferencias. Va sobre todo, y eso es lo más importante, se le van creando valores. ¿Y quiénes forman esos valores? En primer lugar, la mamá, ¿verdad? Cuando los corrige, cuando los alienta, ¿verdad? Va el niño sabiendo que va actuando bien o mal. O el papá, ¿verdad? Cuando uno dice va educando a su hijo, le va creando valores. Esto se amplía, ¿verdad?, a ámbitos sociales más amplios, a la familia, ¿verdad? Los abuelitos, los tíos, los primos de los papás, ¿verdad? Los hermanos de los abuelitos, cuando ustedes existen. Y ahí también se van creando, desarrollando y reforzando valores. Cuando digo reforzar, ¿por qué es importante esa palabra? Reforzando valores. Porque en ese reforzamiento de valores nace la escala de valores.
En ese reforzamiento, van creando la escala de valores. Y hay valores supremos en una sociedad. Esos valores se han ido alimentando, se han ido arraigando, se han ido reforzando dentro del ámbito social. Pero hay escalas y ámbito de valores dentro de una familia. Como ven, una familia extendida, como hemos visto, ¿verdad? Pero la persona va ampliando su ámbito social. Ya cuando va creciendo, ya lo extiende al barrio, ¿verdad? Los vecinos, las vecindades. Después a la escuela. Y otras instituciones, ¿verdad?, que pueden ir acompañando socialmente al niño. La escuela, otros grupos de estudio, la iglesia, grupos religiosos, miren, y va ampliando su ámbito de valores. Pero nosotros como sociedad, esto es importante, nosotros como guatemaltecos, nosotros como sociedad, como estudiantes de la San Carlos, como estudiantes de Derecho, ¿sí?, tenemos escalas de valores bastante parecidas, ¿verdad? Muy parecidas. Y toda la sociedad guatemalteca, ¿verdad?, compartimos valores bastante parecidos. Por eso somos una sociedad y nos identificamos como una unidad ante el ámbito mundial. No podemos hablar de la sociedad salvadoreña, podemos hablar de la sociedad hondureña, de la sociedad estadounidense. Así hablan de la sociedad guatemalteca, porque entre nosotros compartimos bastantes valores, ¿verdad? Nosotros sí compartimos casi los mismos valores, con unos matices diferentes, ¿verdad? Matices. ¿Y a qué viene esto? Esto nos da algo muy importante. Nos da la certeza de pertenencia. Nos da la certeza de pertenencia. Mujer, nosotros pertenecemos a la misma sociedad. Somos guatemaltecos. Nacemos en Guatemala, nacimos en Guatemala, estudiamos en la San Carlos, estudiamos Derecho. Incluso que estudian medicina, estudian ingeniería, también comparten los mismos valores nuestros, los valores básicos, ¿verdad? Nosotros guatemaltecos compartimos los mismos valores. Entonces, ¿qué tiene de importancia eso? Que ese compartimiento de valores nos da, ¿verdad?, la idea, la certeza de pertenencia. Pertenecemos a un grupo social. Y desde este grupo social, ¿no?, los del otro grupo de personas son extraños. Y desde ese punto de vista extraños ya tenemos la certeza, la conciencia de lo extranjero. Ese extranjero también nació, también fue bebé, también primero Dios, y eso es lo que nosotros queremos, fue criado por su señora madre o por una mujer que lo quiso, ¿verdad?, por su señor padre, tuvo también su ámbito familiar extendido, social inmediato, y todo hasta llegar, y creó una conciencia también de su identidad. Y esa persona viene aquí con esa identidad con nosotros, que tenemos nuestra propia identidad. Y aquí viene todo esto lo importante, porque venimos a caer en esto. Que para nosotros, y eso sí va, derecho. El derecho es un producto cultural. El derecho es un producto cultural. Nuestro sistema jurídico recoge los valores sociales, políticos, económicos,
materiales que más apreciamos nosotros, en la escala que nosotros lo consideramos así de bueno. Y por eso la Constitución es nuestra carta magna, es nuestra norma suprema. ¿Por qué la Constitución es nuestra norma suprema? Hablando desde este punto de vista social. Jurídico puede ser también, ¿verdad? ¿Por qué la Constitución es nuestra norma máxima? ¿Por qué no es el Código Civil si hasta más grande es? O el Código Penal. ¿Ya se pusieron a pensar ustedes? Licenciado, ¿será porque es un pacto social y se plasma la voluntad de todos los representantes del pueblo de Guatemala? Sí, ¿Podría? pero esa voluntad, ¿qué plasma? Ahí está. ¿Qué plasma esa voluntad en la Constitución? Que venimos a caer en esto, de lo social. Bueno, la Constitución es nuestra norma máxima, porque en la Constitución se plasman los valores supremos de una sociedad. Ninguna otra ley va a tener catalogados explícitamente, legislativamente, los valores supremos nuestros. ¿Y cuáles serán los valores supremos para Guatemala? ¿Verdad? Los derechos humanos, la familia, nuestra cultura, nuestras comunidades indígenas, nuestra universidad, fíjense, es algo relevante para nosotros. El deporte también es importante para la sociedad guatemalteca, ¿verdad? Y además, ¿verdad?, de plasmar los valores supremos, como el derecho a la vida, ¿verdad?, la creación de la familia como núcleo de la sociedad, la persona humana como centro, ¿verdad?, de la legislación guatemalteca. También tenemos nuestra organización del Estado, que está plasmada básicamente en la Constitución. También está plasmado el ejercicio del poder. Por eso es nuestra norma suprema. Pero a la vez, no podemos negar que la Constitución política como tal, como sistema jurídico, también es un producto cultural. Y como ven, cómo fueron formándose esos valores, ¿verdad? Desde que uno nace, va formándose los valores, los van reforzando, los van desarrollando, los van cimentando, y hasta que, sí, Marcel. Licenciado, perdone la interrupción, pero yo creo que todo esto que nos está comentando, creo que está al inicio de la Constitución, doctor. Así Invocando es. el nombre de Dios, ahí está todo. También. Afirmando la primacía de la persona humana como sujeto y fin del orden social. Dice, reconociendo a la familia como génesis primario y fundamental de los valores espirituales y morales de la sociedad, y el Estado como responsable de la promoción del bien común, de la conciliación del régimen de legalidad, seguridad, justicia, igualdad, libertad y paz. Ahí está todo lo que se está comentando. Correcto. Ahorita, ¿no? Bien, es un producto cultural. Recogió, ¿verdad?, lo supremo de nuestra sociedad y lo plasmó aquí. Por eso es nuestra ley suprema, nuestra carta magna, porque solo aquí están plasmados los valores supremos. Y estos valores supremos que ustedes ven, vienen formándose socialmente, ¿verdad? Entonces, también socialmente podemos fundamentar el problema del derecho individual privado, que las diferentes sociedades comparten su propio sistema de valores. Y por eso es que no puede unificarse la ley universalmente, ¿verdad? Porque hay valores que son incompatibles entre una sociedad y otra. Y de hecho existen, ¿verdad? Y por eso existe el derecho internacional privado también, ¿verdad? Por el nivel cultural de cada uno de los países. Y el derecho internacional privado respeta esos valores en la escala y en el orden que están. Nuestros valores supremos, como muy bien lo mencionó aquí el compañero Marcel, ¿verdad? Dios, democracia, persona humana, derechos humanos,
¿verdad? Para nosotros. Para otros países puede que no. Puede que no, ¿verdad? Y no les podemos exigir que lo crean así, porque ellos tampoco nos pueden exigir a nosotros que lo veamos de otra forma. Entonces, ven, desde el punto de vista jurídico, ¿cómo planteamos, verdad? Desde la vigencia de la norma. Desde el punto de vista social o sociológico, ¿verdad? La persona humana y los valores. Y concluimos en que el derecho, no desde el punto filosófico, ¿verdad? Sino veámoslo con el punto de vista normativo, ¿verdad? Es un producto cultural que responde a una escala de valores de una sociedad determinada, ¿verdad? Entonces, creo que hemos aprendido un poco hoy con jóvenes, con estos planteamientos y todo, y vamos a continuar con estos temas ya en la siguiente clase. Okay. Buenas noches, Lic. Me despido, jóvenes, y Buenas noches, Lic. con ustedes. Se cuidan, jóvenes. Gracias. Feliz noche, Lic. Gracias. Gracias. Permiso.